Ella estaba en el centro del salón, y a su alrededor reinaba el pánico. Los traductores guardaban silencio. La gerente gritaba. La rica huésped coreana no respondía, hasta que intervino una anciana empleada de limpieza. Ella habló en coreano, y destruyó todo lo que parecía inquebrantable. Suscríbete y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. La mañana en el Hotel Regal Crown, ubicado en el corazón del centro de Chicago, comenzaba con la elegancia calculada de una orquesta bien ensayada. Uniformes impecables se deslizaban sobre pisos de mármol reluciente. El rodar suave de maletas se mezclaba con acentos internacionales, y el aroma de café importado se fundía con el perfume fresco de lirios recién cortados. Detrás del mostrador de recepción, los empleados saludaban con sonrisas sincronizadas, entrenadas hasta el mínimo detalle. Todo funcionaba como una máquina de lujo, discreta, controlada, costosa. En un rincón lejano del vestíbulo, donde la luz del sol se filtraba a través de paneles de vidrio altos y gruesos, Matilda Harris limpiaba el borde de una maceta decorativa con un trapo húmedo. Sus rizos grises asomaban por debajo del pañuelo reglamentario del hotel, y sus zapatos desgastados rozaban el suelo con la cautela de quien ha aprendido a volverse invisible. Llevaba 6 años limpiando esos mismos pisos, y durante ese tiempo había desarrollado el arte de no ser vista. Sabía que las miradas se deslizaban sobre ella como si fuera parte del mobiliario. Las voces bajaban el tono cuando notaban su presencia, o cambiaban por completo. Así Matilda se había convertido en un fantasma dentro de su propio lugar de trabajo. Una guardiana silenciosa de secretos y manchas, tanto reales como figuradas. Ese día parecía uno más. Hasta que las puertas giratorias del vestíbulo se abrieron con un sonido tenue, y entró un pequeño grupo con la precisión y compostura de quienes están acostumbrados a tomar decisiones que afectan a millones. En el centro del grupo se encontraba una mujer vestida con un traje color crema, perfectamente entallado, tranquila y poderosa. Su sola presencia parecía ralentizar el aire a su alrededor. Un hombre joven la seguía de cerca, con una tablet en una mano y un teléfono en la otra. Detrás de ellos, 2 hombres trajeados caminaban como sombras silenciosas. Matilda notó detalles que otros pasaban por alto. La manera en que la mujer entrelazaba los dedos, con firmeza pero sin tensión. La ligera curva en su postura, que delataba cierto agotamiento. Y lo más importante, la urgencia callada en su mirada. Aquella mujer no estaba allí para relajarse. Había venido por asuntos importantes. La recepción se irguió al instante. Las sonrisas se ensancharon. Las voces subieron medio tono con una amabilidad ensayada. Se le ofreció ayuda en inglés, luego en mandarín, después en japonés y tailandés. Pero la mujer, serena e imperturbable, simplemente la dio la cabeza. Su asistente dijo algo en coreano y miró al conserje, pero sus palabras no fueron comprendidas. En cuestión de minutos, la recepción llamó a sus mejores intérpretes. 3 personas con trajes impecables, cada una especializada en un idioma asiático distinto. Se acercaron con confianza, intercambiaron saludos educados, pero pronto sus rostros comenzaron a reflejar confusión. Intentaron diferentes dialectos, repitieron frases y finalmente recurrieron al inglés, con gestos esperanzados. Nada funcionó. Matilda empujó discretamente su carrito de limpieza detrás de una columna de mármol y observó. Una inquietud conocida comenzó a removerse en su interior. Había presenciado situaciones parecidas. La confusión, la frustración creciente, la condescendencia oculta tras sonrisas forzadas. Sabía leer el ambiente como otros leían contratos. Y algo en esa escena estaba mal. No era que la mujer no comprendiera, era que estaba esperando. Desde el otro extremo del vestíbulo, Vivian Larson apareció como una reina llamada a restaurar el orden. Alta, rubia, meticulosa en cada movimiento, Vivian había construido su carrera en la hotelería a base de carisma y una voluntad de hierro. Se acercó con la seguridad de quien cree que todo problema tiene una solución sencilla, siempre y cuando sea ella quien la proponga. ¿Cuál es el problema?, preguntó al jefe de recepción, quien explicó con rapidez. Vivian se volvió hacia la invitada con una sonrisa diplomática y habló con claridad en inglés académico. Al no obtener respuesta, repitió lo dicho con más volumen.
acentuando cada palabra. Silencio. Uno de los intérpretes negó con la cabeza. No es mandarín, ni japonés, tampoco tailandés, posiblemente coreano, pero es un dialecto que no reconozco, comentó. Matilda vio cómo la boca de Vivian se tensaba. Conocía esa señal. Era el momento en que la cortesía se transformaba en irritación. Lo había visto muchas veces en salas de conferencias, pasillos del hotel y reuniones de personal. El profesionalismo alegre siempre tenía un punto de quiebre, y cuando se cruzaba esa línea, lo que quedaba no solía ser bonito. La mujer seguía callada. De pie, en medio del caos, parecía una estatua tallada en mármol. Pero Matilda lo vio, el leve endurecimiento en sus ojos, la pequeña tensión en su mandíbula. No estaba confundida, estaba ofendida, y esperaba ver hasta dónde llegaría la humillación. Vivian bajó la voz, aunque el veneno en sus palabras era palpable. «Esto se está volviendo un espectáculo», murmuró. «Alguien que llame al señor Hernández de atención al huésped. Esto ya es vergonzoso». Matilda se movió por reflejo, sus manos comenzando a cerrar el carrito de limpieza. Pero no era por rutina, era otra cosa, un presentimiento. El instinto que había desarrollado tras años de ver cómo las palabras podían herir más que los gestos. La escena frente a ella parecía una obra ensayada de soberbia y malentendidos. Un desfile de arrogancia vestida de eficiencia. Y en el centro de esa tormenta silenciosa, una mujer que lo entendía todo y decidía guardar silencio. Matilda conocía ese tipo de silencio. No era miedo, era cálculo, era dignidad. Ella también había guardado silencio durante años. Cuando un huésped le arrojó una toalla sin mirarla, cuando una supervisora corrigió su inglés sin saber que Matilda había enseñado ese idioma durante años en el extranjero. Había aprendido que hablar tenía un precio, y que ser invisible a veces era la única forma de conservar la paz. Pero aquel día, mientras Vivian seguía hablando y los intérpretes se rendían, algo dentro de ella comenzó a cambiar. La ira era un susurro lejano, pero creciente, como una llama en un rincón olvidado del alma. Matilda no se movió aún, solo esperó. Porque a veces, las palabras que cambian una historia necesitan tiempo para ser pronunciadas. Matilda Harris permanecía inmóvil junto a su carrito de limpieza, oculta entre una columna y una planta decorativa, como si su cuerpo formara parte natural de aquel rincón. Pero su mente se movía como un río crecido, impulsada por una marea de memoria y certeza. El vestíbulo del Regal Crown, tan meticulosamente pulido cada mañana, ya no era un espacio de bienvenida y lujo. Se había convertido en un escenario, y lo que se representaba en él no era un error de protocolo, sino una vieja historia repetida con nuevos actores. Ella conocía el guión de memoria. Lo había vivido en silencio durante demasiados años. Vivian Larson, con los brazos en jarra y el ceño fruncido, continuaba alzando la voz, aunque sus palabras ya no buscaban resolver nada. Eran declaraciones de poder, justificaciones para su propia impotencia. Hablaba más para los presentes que para la mujer que se mantenía imperturbable en el centro del vestíbulo, con su traje crema y su mirada firme. Nadie podía decir que la señora Park, como después se sabría que se llamaba, estuviera causando problemas. No alzaba la voz, no interrumpía, no exigía. Pero era precisamente ese silencio, cargado de significado, lo que desafiaba toda la estructura sobre la que Vivian había cimentado su autoridad. Los intérpretes empezaban a retirarse, cabizbajos. El joven asistente seguía tecleando en su teléfono, su frente perlada de ansiedad. Algunos huéspedes observaban desde los sillones del lobby, otros se hacían los distraídos, pero todos sabían que algo importante estaba ocurriendo. Matilda lo sentía en el aire, como el cambio de presión antes de una tormenta. Vivian se volvió hacia el conserje con una mezcla de furia y frustración. «Si esto no se resuelve en 15 minutos, cancelamos la reserva. No podemos permitirnos este espectáculo justo cuando los ejecutivos de Corea del Sur llegan esta tarde», espetó. Matilda sabía lo que vendría después. Lo había visto tantas veces. La deshumanización envuelta en excusas burocráticas, la indiferencia institucional, la supuesta urgencia de preservar una imagen por encima de preservar la dignidad. Pero lo que más le dolía, lo que le hacía apretar los puños dentro de sus guantes de goma,
era ver cómo la misma cadena de errores volvía a repetirse. Recordó una mañana, muchos años atrás, en una escuela de idiomas donde trabajó como coordinadora. Una alumna coreana, recién llegada, había sido reprendida por no participar en una actividad grupal. Nadie se molestó en preguntarle si comprendía las instrucciones. Matilda intervino, tradujo, explicó, y por ello fue llamada después a la oficina del director, acusada de interrumpir la dinámica del aula. La muchacha terminó abandonando el curso. Matilda, el trabajo. Desde entonces había aprendido que a veces el conocimiento no era suficiente si venía de labios que nadie deseaba escuchar. La señora Park giró el rostro apenas unos grados. Su mirada se cruzó con la de Matilda. Solo por un segundo. Pero bastó. Fue un reconocimiento silencioso entre dos mujeres que sabían exactamente lo que estaba ocurriendo. No era una barrera idiomática. Era una prueba. Y hasta ahora nadie la había superado. Vivian aplaudió con fuerza, llamando la atención de un par de empleados. Llamen a seguridad. No permitiremos más esta escena. Tenemos protocolos, tenemos estándares. No somos un albergue público. Esta mujer no ha demostrado ser apta para nuestros servicios, dijo alzando la voz para que todos la escucharan. Las palabras flotaron en el aire como veneno. Algunos huéspedes bajaron la vista. Una mujer en la zona del ascensor se levantó discretamente. Un hombre mayor frunció el ceño. El joven asistente de la señora Park se acercó a ella y le habló en voz baja, con una mezcla de urgencia y respeto. Ella asintió despacio, como si confirmara una decisión largamente meditada. Sus ojos recorrieron el lobby, pasando por los empleados, los curiosos, las cámaras de seguridad en las esquinas. Luego volvió a mirar a Vivian. Estaban listos para irse. Matilda respiró hondo. El momento que había temido y esperado al mismo tiempo estaba a punto de suceder. Sabía que, si no intervenía ahora, se arrepentiría durante el resto de su vida. No por la señora Park, no por el hotel, sino por ella misma, porque aún recordaba la voz de su amiga María, despedida sin justa causa. Aún sentía el ardor de su propia impotencia cada vez que veía un acto de injusticia pasar ante sus ojos, como si fuera invisible. Hoy no se tragaría su voz. Con movimientos lentos, retiró los guantes y los dobló con cuidado, dejándolos sobre su carrito. Luego enderezó los hombros, alisó su uniforme y dio un paso al frente. Nadie la detuvo. La gente se apartó con una mezcla de curiosidad y desconcierto. Una mujer de limpieza, negra, mayor, caminando con paso firme hacia el centro del lobby, no era una escena común, pero había algo en su manera de moverse, en su mirada decidida, que imponía silencio. Vivian la vio y alzó la mano. ¡Alto! ¿Qué cree que está haciendo? Vuelva a su lugar. Este asunto no le concierne, ordenó con voz cortante. Matilda no respondió. No se detuvo. Solo se dirigió directamente hacia la señora Park. Cuando estuvo a un par de metros de ella, inclinó ligeramente la cabeza, y entonces habló. Sus palabras salieron claras, serenas, en un coreano fluido que cortó el aire como una campana. El vestíbulo entero quedó en silencio. La señora Park parpadeó. Luego, por primera vez desde su llegada, habló. Respondió en el mismo idioma, primero con cautela, luego con una calidez que no se había visto antes. Matilda continuó, con gestos suaves, explicando, ofreciendo, preguntando. La conversación fluyó como un arroyo liberado de una presa. Nadie se atrevía a interrumpirlas. Vivian dio un paso adelante, boquiabierta. ¿Qué está diciendo? ¿Qué significa esto? Matilda la ignoró. Cuando la señora Park asintió con respeto y se llevó una mano al pecho, Matilda replicó el gesto. Luego se giró hacia Vivian, y por primera vez en mucho tiempo, habló en voz alta con total calma. Lo que tenía que ocurrir ya ha ocurrido. Vivian tartamudeó, buscando apoyo en los rostros a su alrededor, pero no encontró ninguno. Ni siquiera el conserje que había trabajado bajo sus órdenes por años, dijo una palabra. El asistente de la señora Parr se adelantó entonces y con un tono firme anunció. Nos quedaremos. La señora Park desea proceder con el registro. Vivian se giró bruscamente, su rostro lívido. ¿Habla inglés? Matilda permaneció inmóvil.
Fue la propia señora Park quien respondió, con un tono elegante y preciso. Fluido. Un murmullo se extendió por el vestíbulo. Alguien jadeó. Una pareja se tomó de la mano. Un hombre dejó caer su periódico. Entendí cada palabra, continuó la señora Park. Cada insulto, cada suposición. Vivian abrió la boca, pero no emitió sonido. Por primera vez no tenía nada que decir. Matilda la observó sin rencor, pero con firmeza. Sabía que no necesitaba más explicaciones. Lo esencial ya había sido dicho. Y mientras los empleados comenzaban a reaccionar, mientras los clientes susurraban entre sí y los celulares capturaban los últimos segundos de aquella escena inesperada, Matilda volvió a su carrito. Sus guantes seguían allí, al lado del trapo, pero sabía que no los necesitaría más. No ese día. Su paso era sereno, sin prisa, porque ya no era invisible, y eso por fin lo sabían todos. El vestíbulo del Regal Crown Hotel había quedado suspendido en una calma extraña, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse para contemplar lo que acababa de ocurrir. Los murmullos se propagaban como ondas en un lago tranquilo. Las miradas se desviaban con disimulo, y los empleados que hasta hacía unos minutos se movían con una eficiencia automática, ahora permanecían en sus puestos con una rigidez torpe, como si temieran dar un paso en falso. Lo que se había dicho, lo que se había visto, ya no podía deshacerse. La mujer en el traje crema había hablado, y con sus palabras todo se había reordenado. Matilda Harris regresaba lentamente hacia su carrito, sus pasos firmes sobre las losas brillantes que ella misma había pulido esa mañana. No llevaba prisa, su cuerpo parecía moverse con una serenidad que desmentía la conmoción que aún vibraba a su alrededor. Había vivido suficiente para reconocer el peso de un momento irreversible. Y aquel instante en el que su voz, tantas veces ignorada, silenciada, pasada por alto, había roto el guión impuesto por la costumbre, ese instante no se iría fácilmente de la memoria colectiva del hotel. Cuando llegó al borde del pasillo de servicio, oyó que alguien pronunciaba su nombre. No con voz de orden, ni con molestia, sino con respeto. Se detuvo y giró lentamente. Era Marcus, el conserje principal. Un hombre discreto, siempre correcto, que había aprendido a moverse entre los caprichos de los ricos y las necesidades del personal, sin traicionar ni su rol ni su conciencia. Caminó hacia ella con las manos juntas y la expresión seria, pero cálida. Señora Harris, solo quería decirle que lo que hizo hoy fue importante. Gracias, dijo con voz baja. Matilda asintió con una leve sonrisa que apenas curvó sus labios. No respondió. El nudo en su garganta no era de tristeza, sino de algo más profundo, más antiguo. Era el nudo de quien ha esperado demasiado para ser reconocida. Y aunque la gratitud de Marcus no podía reparar años de invisibilidad, sí significaba algo. Por fin, alguien la había visto. Siguió su camino hacia el ascensor de servicio. Subió al piso donde se encontraban los cuartos de limpieza, devolvió el carrito, ordenó sus herramientas, firmó su hoja de trabajo y colgó su uniforme. Cada movimiento era exacto, metódico. No había euforia, no había rabia. Solo una extraña sensación de claridad. Como si después de tanto tiempo hubiera conseguido cerrar un círculo invisible. Horas después, ya en su apartamento en el lado oeste de la ciudad, Matilda preparó una sencilla cena. Arroz con lentejas, una rebanada de pan tostado y un vaso de agua con limón. Su cocina era modesta, pero impecable. Las paredes estaban adornadas con fotografías enmarcadas. Una joven Matilda enseñando inglés en un aula coreana. Otra, recibiendo un diploma en una ceremonia discreta. Varias más, con niños, colegas y rostros agradecidos. En una esquina, un librero rebosante de novelas, diccionarios y manuales de traducción daba testimonio silencioso de una vida construida a pulso, sin aplausos. Encima de la mesa, junto a su plato, colocó el sobre que le habían entregado en recursos humanos. No lo había abierto aún, no porque temiera su contenido, sabía perfectamente lo que contenía, sino porque necesitaba enfrentarlo con la misma calma con la que había enfrentado a Vivian en el lobby. Cuando terminó de comer,
Limpió su plato, secó sus manos con una toalla limpia y por fin abrió el sobre. Suspensión inmediata, investigación interna, posible despido por incumplimiento de protocolos. Matilda leyó cada palabra sin pestañear. El lenguaje era preciso, frío, legal. No había mención alguna a la dignidad, al contexto, a la humanidad de su acto. Solo normas, solo reglas. Dejó el papel sobre la mesa y fue hacia la ventana. Desde su departamento en el cuarto piso, se veía una hilera de techos desiguales. Un mural colorido en una pared lateral, y más allá, la silueta recortada del centro de Chicago contra un cielo anaranjado por el atardecer. Respiró hondo. No sentía miedo, no sentía remordimiento, solo una certeza. Había hecho lo correcto. Esa noche no durmió mucho. No porque estuviera preocupada, sino porque su mente no dejaba de repasar el día. Lo que se había dicho, lo que se había revelado, y sobre todo, lo que vendría después. Sabía que Vivian no dejaría pasar el incidente. Sabía que habría consecuencias. Pero también sabía que, por primera vez en años, no le importaba. Al amanecer, mientras preparaba su café, revisó el correo en su viejo portátil. Entre mensajes de publicidad y notificaciones de suscripción, había uno que no esperaba. El remitente era coreano. El asunto, breve, oportunidad. Lo abrió. El mensaje era formal pero cercano. Agradecían su intervención, reconocían su profesionalismo y solicitaban una reunión para discutir una posible colaboración. No mencionaban cargos ni salarios. Solo decían que alguien la había recomendado personalmente. Al pie del correo, la firma Park Eun-ji. Matilda se quedó inmóvil unos segundos. Luego se llevó una mano al pecho, exactamente como había hecho la señora Park en el lobby. Un gesto de respeto, de reconocimiento. Respondió con un acepto. Luego apagó el portátil, bebió un sorbo de café y miró por la ventana. El día apenas comenzaba, pero para ella todo había cambiado. El correo había llegado al amanecer, pero su peso no se reveló por completo hasta que Matilda Harris se presentó. 3 días después, en un edificio de cristal templado ubicado en el distrito empresarial del norte de Chicago. Llevaba un abrigo gris claro, los zapatos lustrados con esmero, y una carpeta fina en la mano. No había pedido que la recogieran ni solicitado transporte privado. Llegó en metro, con la misma puntualidad que había cultivado durante décadas. Su cabello estaba recogido en un moño bajo, y su rostro, sereno como siempre, apenas dejaba entrever la anticipación que se movía bajo la superficie. La recepción de la torre Xinhua North America era de un estilo completamente distinto al del Regal Crown. Aquí no había alfombras rojas ni candelabros brillantes. Todo era minimalista, silencioso, funcional. Las paredes, de madera clara y concreto pulido, respiraban elegancia sobria. Una joven con una tablet en la mano se acercó con una sonrisa breve pero genuina. «Señora Harris, la señora Park la espera en el piso 20». Matilda asintió con gratitud y siguió a la mujer hacia el ascensor. Durante la breve subida, observó su reflejo en el acero de las puertas. No era una mujer diferente. Era la misma que había trabajado de noche en escuelas comunitarias, la misma que tradujo cartas para inmigrantes angustiados, la misma que se había hecho invisible para sobrevivir. Solo que ahora, por primera vez en mucho tiempo, se sentía completa. La puerta del ascensor se abrió con un sonido suave. El piso 20 era una extensión del mismo estilo. Ventanales con vistas al lago, escritorios despejados, una calma que no necesitaba imponerse porque era natural. La joven guía le indicó una sala acristalada al fondo. Matilda entró. La señora Park estaba allí, de pie, mirando por la ventana. Llevaba un traje negro sin adornos, un broche dorado en la solapa y su característico aire de contención imperturbable. Cuando se volvió, sus ojos se suavizaron. «Gracias por venir», dijo en inglés, con voz baja pero firme. Matilda se acercó y extendió la mano. El apretón fue breve, respetuoso. No hubo ceremonia ni discursos, solo reconocimiento. Ambas se sentaron frente a una mesa baja de madera clara. No había papeles ni portátiles, solo una tetera humeante y 2 tazas pequeñas. «Leímos su perfil», dijo Park.
Fue más impresionante de lo que esperábamos. Nadie en el hotel parecía saber quién era usted en realidad. Matilda no respondió enseguida. Tomó la taza que le ofrecían, la sostuvo entre las manos y miró el vapor ascender como una espiral. A veces es más fácil dejar que no sepan, respondió finalmente. Park asintió como si entendiera demasiado bien. Pero no por eso deja de ser injusto, añadió. Lo que usted hizo aquel día fue más que una intervención. Fue una declaración. Guardaron silencio por un momento. Desde esa altura, la ciudad parecía un tablero ordenado. Las avenidas, los edificios, incluso los parques parecían obedecer a una lógica invisible. Pero ambas sabían que el orden aparente era solo eso, apariencia. Estamos ampliando nuestro equipo de operaciones interculturales, explicó Park. Hasta ahora ha sido más una función decorativa que real. Pero después de lo ocurrido, decidí que necesitábamos algo distinto. Necesitábamos a alguien que entendiera de verdad lo que significa escuchar. Alguien como usted. Matilda dejó la taza sobre el platillo, con precisión. No tengo un MBA. No he trabajado en firmas internacionales, dijo con calma. Y no sé si encajo con lo que ustedes entienden por corporativo. Park sonrió por primera vez. Justamente por eso la necesito. La mayoría de la gente en este edificio nunca ha tenido que traducir una emoción, una injusticia, una necesidad silenciosa. Usted sí. Le explicó que la posición no sería simbólica. Tendría poder real de decisión, acceso a recursos, un equipo a su cargo. Sería responsable de diseñar programas de sensibilización, protocolos de atención para huéspedes y empleados de contextos diversos, y formaría parte del Comité Ejecutivo de Cultura Institucional. Matilda la escuchó con atención, sin entusiasmo desbordado ni escepticismo, solo atención verdadera. Cuando terminó, preguntó, ¿cuántas personas de limpieza, de cocina, de mantenimiento serán invitadas a las sesiones que diseñe? Park la miró con intensidad. Tantas como usted considere necesarias. Matilda asintió una vez. Era suficiente. Firmaron los documentos esa misma semana. Al día siguiente, su nombre apareció discretamente en la web corporativa, sin fotografías, sin fanfarrias. Solo una línea. Matilda Harris, directora de Equidad y Experiencia Intercultural. En el Regal Crown, las noticias llegaron como un susurro mal contenido. Vivian Larson fue llamada a reunión con recursos humanos. Nadie supo exactamente qué se discutió, pero a la semana siguiente presentó su renuncia. El conserje Marcus fue promovido a jefe de atención al cliente. Y en la sala de empleados, una copia impresa del artículo que narraba el incidente, ya viral en redes asiáticas, circuló entre risas nerviosas y miradas de complicidad. Mientras tanto, Matilda trabajaba, con cuidado, con paciencia, con la misma precisión con la que limpiaba los bordes de los espejos. Estableció un pequeño equipo con personal de distintas edades, idiomas y cargos. Escuchó más de lo que habló. Implementó traducciones en los uniformes. Introdujo cursos voluntarios sobre lenguaje no verbal, sobre respeto cultural, sobre cómo leer el silencio. Cada viernes al mediodía, recibía a un grupo distinto de empleados en una sala con café y té, sin jerarquías. Les pedía que contaran algo que hubieran visto esa semana, algo que nadie más notó. A veces eran cosas pequeñas, un gesto, una omisión, una mirada. Pero ella lo anotaba todo, porque sabía que la justicia empieza en los márgenes. Un mes después, recibió una carta. Era del nieto de una ex empleada filipina que trabajó con ella durante su primer año en el hotel. Decía que su abuela recordaba a la señora que hablaba como si supiera lo que uno tenía en el corazón. Matilda guardó la carta entre las páginas de un libro de Maya Angelou que mantenía sobre su escritorio. Esa noche la releyó antes de dormir. Los meses pasaron. Su oficina se llenó de pequeñas señales de cambio. Fotografías de grupos diversos, una pizarra con frases en 5 idiomas, una pared con palabras escritas por empleados que antes no se atrevían a hablar. Y aunque todavía ocurrían errores, silencios y descuidos, algo se había quebrado. O más bien, algo se había abierto. Una tarde, mientras caminaba por el vestíbulo de un nuevo hotel en construcción, parte del proyecto de expansión cultural que ella misma lideraba, Matilda se detuvo frente a un espejo sin marco. No vio una ejecutiva,
Tampoco una mujer invisible. Vio a alguien que, finalmente, había dicho lo que debía decirse. No levantó la voz, no exigió atención, solo habló. Y con eso, cambió más de lo que muchos en trajes caros lograrían en toda una vida. Cuando salió del edificio, el viento de primavera soplaba con suavidad. En la acera, una mujer joven saludó a Matilda con una inclinación respetuosa. Ella respondió del mismo modo, con la elegancia silenciosa que ahora todos sabían reconocer. Y así, con pasos tranquilos, Matilda siguió caminando por una ciudad que por fin la veía. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún nuevo video. Mira nuestras otras historias impactantes sobre justicia, dignidad y segundas oportunidades. Comparte este video con alguien que necesite recordar que el verdadero valor nunca es invisible.